Vamos a seguir tocando lo que hemos estado hablando con respecto a la oración. No sé si le ha ayudado o ha visto edificación en su oración, lo cual es importante que nosotros podamos aprender a orar. Porque cuando aprendemos a orar es cuando nosotros recibimos respuesta. Y la Biblia a nosotros nos dice de que a veces oramos y como no sabemos pedir, o en otras palabras, no sabemos orar, es que no recibimos respuesta de Dios. Pero Dios desea que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Bienvenida Nancy and Daniel. Welcome. So we feel happy because you're here. Y espero en el Señor que sean bendecidos en esta noche. Amén. Siempre vamos hacia el libro de Juan, capítulo 4. Recordamos que estamos de la mano con el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16, que no lo vamos a olvidar porque es donde nos vamos a estar muy tomados de ese libro, para que sea ese libro que nos enseñe específicamente, o ese capítulo, y podamos estar aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 4 del libro de San Juan, versículo 24. Y leemos esa palabra maravillosa. Y dice la Biblia: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema de esta noche es: adorar en espíritu es necesario. Amén. Dios está pidiendo que nosotros podamos ser adoradores en espíritu. Que sea nuestro espíritu el que adore a Dios. Otorgarle a nuestro Señor toda la gloria es permitirle a nuestro espíritu que reciba libertad del alma, la cual desea tomar la gloria de nuestro Dios. Es por ello que Dios dice que debemos de ser adoradores en espíritu, no adoradores en el alma. Porque el alma lo que desea es tomarse la gloria de Dios. Porque el alma es el yo que nosotros siempre resaltamos en todo tiempo. Pero el espíritu es el que es sensible. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Jesús hablaba de carne refiriéndose al alma, porque el alma es la que no quiere adorar a Dios. Es por ello que la Biblia nos habla a nosotros con respecto a adorar a Dios en espíritu, porque es nuestro espíritu el que está deseando a Dios. El alma no desea a Dios, sino es el espíritu. Y es allí donde Dios desea que nosotros podamos recibir esa libertad y poder adorar y bendecir el nombre del Señor. En el capítulo 16 de Levíticos, no nos vamos a apartar de ese libro, habla con respecto a la adoración que Dios está enseñándole a los sacerdotes de la manera específica para que ellos pudieran ver la gloria de Dios y pudieran recibir lo que estaban pidiendo de Dios y pudieran ver la manifestación maravillosa del Señor sobre el pueblo. Recordamos que los sacerdotes fueron encargados para que fuesen ellos los que administraran y llevaran la responsabilidad del pueblo. Que fueran ellos que se presentaran ante Dios para que ellos intercedieran por el pueblo
y fueran ellos los que llevasen el sacrificio ante la presencia del Señor. Pero vemos algo acá. Regocijo de adoración. ¿Qué es regocijo de adoración? Es lo que Dios está esperando que suceda en nuestras vidas. Una explosión de alabanza y de adoración a consecuencia de algo. Dios está deseando que nosotros podamos explotar en regocijo, en la adoración, que Dios quiere que nosotros podamos experimentar a un Dios vivo. Dios no está muerto y nosotros lo sabemos, sino necesitamos llegar a Dios para que podamos reconocer verdaderamente a ese Dios todopoderoso quien vive. Amén. Pero para esto el libro de Levítico nos habla con respecto a esto. Levíticos capítulo 16, versículo 25 dice algo importante en la Biblia. Levítico 16, 25. A veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, a veces no le encontramos sentido. Porque vemos algo de las cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Pasamos como si en avión, porque no lo entendemos. Pero cuando venimos a entender lo que Dios está deseando que nosotros podamos hacer, es entonces que la palabra toma vida en nuestras vidas. Versículo 25. Y le dijo Dios a Moisés: y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. La grosura. Dios le estaba diciendo a Moisés que los sacerdotes debían de quemar la grosura, o en otras palabras, la gordura del animal. Toda esa gordura que el animal tenía debía de quemarse a Dios. Dios decía: esa gordura, quémenla para mí. Pareciera que Dios está un poquito chiflado, que está pidiendo algo que es la gordura, es lo que ya no sirve. Pero quiero que usted me pueda entender esto que la palabra del Señor nos enseña, que Dios le estaba pidiendo a los sacerdotes que le dieran la gloria. La gordura del animal o de los animales era un significado de la gloria, de la alabanza y de la adoración que Dios estaba pidiendo. La grosura del animal era la alabanza que Dios estaba pidiendo, la adoración que Dios le pedía al pueblo, la gloria que Dios estaba pidiendo de su pueblo. Eso es el significado de la grosura de los animales. Y Dios dijo: esa grosura, quémenla para mí. Pareciese que Dios estaba pidiendo lo peor. Pero la grosura para Dios era el significado de alabanza y adoración. Y eso es a veces lo que el pueblo no puede entender. A veces como iglesia no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Si no es porque Dios le explica a Moisés cuál era el significado de la grosura, pues Moisés también hubiera dicho: pero Dios, ¿cómo quieres eso? Que, ¿verdad que eso no sirve? Es algo que no tiene un valor. Pero para Dios tenía un valor. Para Dios significaba la gloria, la honra, la alabanza que le estaba pidiendo Dios al pueblo. Aleluya. Dios pedía la grosura, o sea, la gloria, después que la sangre del cordero había sido presentada en el lugar santísimo y había sido aceptada y su presencia había descendido. Póngale atención a esto. Después que la gloria de Dios, que todo había pasado, el sacrificio, el sumo sacerdote había entrado al lugar santísimo, Dios había aceptado el sacrificio. Ese sacerdote, ¿sabe lo que había hecho? Había regocijado el corazón de Dios con todo lo que había hecho. Había agradado el corazón de Dios. Es lo mismo que Juan capítulo
4 Jesús está diciendo que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Los sacerdotes era lo que llegaban a hacer cuando ellos hacían todo lo que Dios les había pedido a ellos. Era lo que Dios estaba deseando y es lo que hoy Dios está deseando. Después de haber tocado el corazón